Ok, vamos comentando en lo que van integrándose los demás, ¿sale? Ok. Isa, estábamos contigo. Sí, usted hacía alusión a los escenarios posibles y los escenarios deseados, y que nosotros tenemos que crear ese escenario. Y mi pregunta iba con respecto a que, no, pues por ejemplo, un escenario deseable es que tengan el amor y tengan que cambiar porque pues realmente se vean identificados y que vean las necesidades. Eso sería un escenario posible y deseado para mí. Pero en muchas de las ocasiones pues nomás no sucede, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo cree usted que sería idóneo? No. ¿Cómo cree usted que, o alguna recomendación para que nosotros hagamos un escenario deseado con adversidades? Sí, mira, lo que acabas de mencionar es una problemática real. Una problemática real porque desgraciadamente existen situaciones que nosotros no podemos controlar. Entonces, esto depende desde la cabeza y esa cabeza pues es la dirección escolar. Si en la dirección escolar no existe el compromiso con esa vocación docente, obviamente, pues va a ser muy difícil concientizar a las ramas. Y las ramas, pues son los maestros. Si yo maestro, fíjense, y es aquí donde yo siempre digo, o sea, debe de amar lo que hagan. Yo maestro estoy solo por mi empleo, solo por la paga, y en ese sentido, pues yo no tengo una vocación al 100%, pues cuando yo trate de encontrar soluciones, voy a estar muy comprometida en el sentido de que no lo hago realmente porque quiero solucionarlo, lo hago porque así me lo piden, lo hago porque pues finalmente me pagan por hacer esa actividad, pero no porque realmente yo quiera el cambio. Esa es la principal problemática, pero no quiere decir que sea algo ponderante para todas las instituciones o para todos los docentes. Hay instituciones muy comprometidas, hay docentes muy comprometidos, que por ejemplo, aunque la cabeza no esté comprometida, pero el docente está comprometido y desde ahí empieza el cambio. Ahora, yo como observadora o como sujeta que quiero dar la solución a cierta problemática, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues concientizar a los individuos de la problemática. Ok, ya hice mi análisis FODA, ya vi que si tienen ese problema, ya vi que realmente necesitan ayuda. Pero ¿cómo le hago para que ellos se den cuenta que sí necesitan la ayuda?
pues los tengo que enfrentar ante sus debilidades. ¿Cómo los enfrento? No para evidenciarlos, sino los enfrento para que se den cuenta que eso que no tienen les hace falta. Entonces, lo que estoy haciendo es concientizándolos. Ok, yo no sé resolver operaciones básicas, pero cuando mi mamá me manda a la tienda, yo necesito saber cuánto me van a dar de cambio y necesito saber cuánto cuesta cada objeto y por lo tanto cuánto va a ser la cantidad y se me va a alcanzar el dinero. Pero para que yo haga eso, pues necesito colocarlos en situaciones reales. Si yo no coloco a mis sujetos en situaciones reales, pues todo va a ser ficticio, porque no tienen la necesidad, porque no lo ocupan. Y entonces si yo no lo ocupo, pues ay, ¿para qué lo quiero? Pues no me es necesario. Yo puedo seguir o puedo continuar con mi rol sin necesidad de saber algo. Pero en el momento en que tú coloques a la persona en esa necesidad, entonces inmediatamente va a tratar de solucionarlo. Y fíjense, les voy a poner ahorita un ejemplo muy claro. El uso de las TIC no es nada nuevo. Las TIC, pues ya estamos hablando desde el siglo XX que surgen y estas TIC se han modernizado. Bueno, pero ¿a poco ustedes creen que nos habíamos preocupado por conocer sobre la tecnología educativa? Pues no, sabíamos lo mínimo. Pero cosas más profundas, pues no. Por ejemplo, estas aplicaciones Zoom, Meet, Webex y otras tantas que hay que nos permiten hacer estas transmisiones y que podamos grabar la clase y en línea, pues a lo mejor las habíamos escuchado, pero no teníamos la necesidad de aprenderlas. Y entonces viene nos enfrentamos ante el problema, ya estaba, aquí no fue algo inducido, fue algo que por casualidad nos llegó de repente, bueno, no tan casualidad, bueno, la situación del virus, y esto nos ocasiona a que tenemos que buscar la solución a la problemática. Y la solución, bueno, pues vamos a dar clase en línea. Y fíjense, este es el segundo ensayo, porque nuestro primer ensayo, pues tenemos una plataforma. Y en esa plataforma vamos a colocar las actividades. Y si tienen dudas, que nos digan a través del WhatsApp o ahí en la plataforma que nos dejen preguntas. Y ya. Pero aún seguía la necesidad. ¿Por qué? Porque no se resolvía. Entonces, bueno, pues ¿cómo le podemos hacer para transmitir el momento y que sea o que simule el escenario de las clases? Pues vamos a ocupar esas aplicaciones. Y entonces ahí tienes, ¿no? Todo mundo intentando saber cómo se usaban, cómo le hago para mi cuenta, cómo le hago para grabar, cómo le hago para compartir. Y entonces ahí anda uno en la búsqueda de ese conocimiento, pero porque ya teníamos la necesidad. Lo mismo sucede con las problemáticas que ustedes tienen. Y es ahí donde está la clave. Para que ustedes su trabajo lo hagan significativo, tienen que situar a las personas en la problemática. Si no logran concientizarlos y situarlos en esa problemática, no va a tener solución. Por ejemplo, había alguien que quería implementar estrategias para la enseñanza del inglés. Si la persona no está consciente que el inglés es necesario, pues no lo va a aprender. A lo mejor las estrategias las va a aplicar en ese momento porque pues se lo tienen que hacer, lo tienen que evaluar y de ahí va a salir su calificación y entonces por eso lo tiene que hacer.
pero no realmente porque tenga una conciencia o esté consciente de la necesidad. Lo mismo, por ahí hay un trabajo sobre las artes. Entonces, la música o la danza, no sé, algo así es un trabajo. Bueno, y entonces, ¿cómo le hago? Pues para que realmente mis sujetos sean conscientes que la música o una de las artes, pues le va a servir para su vida cotidiana, no solo para la escuela. Pues tengo que diseñar estrategias en donde esta persona se haga consciente. Tengo que ejemplificarle cómo pudiera ser a lo mejor un aprendizaje a través de las artes. Ah, si es matemáticas, bueno, operaciones básicas, supongamos. Tengo que ejemplificar a mis sujetos cómo pudiera aprender esas operaciones básicas de una manera fácil. Y entonces, si yo le muestro una estrategia determinada de una manera fácil, no compleja y concreta, bueno, pues entonces se va a ser consciente de la problemática y va a tener la intención de aprender. Eso es lo importante. ¿Sale? Sí, Nisa, di solución a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto? Bueno, ok. Vamos a continuar. ¿Qué interrogantes nos hacemos cuando vamos a elaborar el diagnóstico? Bueno, pues primero, ¿cómo es la institución? Hay que hacer una descripción de esa institución. Y eso pues tengo que primero revisar los antecedentes de la institución y en la actualidad cómo se encuentra, cómo ha evolucionado esa institución. ¿Qué es lo que sucede en ella? O sea, tengo que identificar las problemáticas que existen. Y entonces allí estoy aplicando método científico. Ok, yo tengo un conjunto de problemáticas, las observo y de esas posteriormente voy a seleccionar una que es a la que le voy a dar solución. ¿De qué manera y en qué medida pues existen esas problemáticas? ¿Por qué existen las problemáticas? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son los factores que me originan que exista la situación? ¿Desde cuándo? ¿Siempre ha existido esa problemática o apenas que hubo un cambio en el modelo educativo, apenas que cambiaron de docente, apenas que cambiaron a los individuos de grupo? ¿Desde cuándo surge? Eh, ¿Qué se cuenta para resolver esa situación? O sea, si yo voy a proponer alguna estrategia o alguna dinámica de solución, lo voy a poder llevar a cabo. Y es cuando yo les decía, tengan cuidado con los temas que elijan, porque si ustedes eligen un tema en donde no pueden intervenir, pues no van a poder darle solución. Y entonces así como que pues a lo mejor sus intenciones serán muy buenas, pero si ustedes no pueden o no tienen el recurso necesario para resolverlo, pues no lo pueden hacer. ¿Se acuerdan cuando alguien me había dicho de que las becas podría ser la solución a a algunas problemáticas escolares? Pues les decía yo, bueno, ¿y tú vas a dar las becas o cómo le vas a hacer para obtener el recurso? Porque pues eso no depende del docente. O cuando decían que porque los alumnos no van bien desayunados, no tienen la energía suficiente y por lo tanto su parte cognitiva no está despierta y por lo tanto no aprenden. ¿Y a poco le van a llevar el desayuno a todos los alumnos? O porque los niños se duermen en clase y porque no descansan lo suficiente.
¿A poco tú vas a ir a dormir al niño a buena hora? Pues esas son situaciones o son variables que tú no puedes darle solución. Tú intervienes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, en ese momento, tú tienes que buscar problemáticas de las situaciones que tú vas a solucionar. Igual, ¿qué pasaría si no se resuelve el problema o los problemas? Esto es lo que ahorita yo le explicaba a Anisa, pues la importancia de la problemática. Si al no resolver el problema y no pasa nada, pues entonces no está siendo significativo. Pero si resuelves el problema o cuando resuelvas el problema va a haber un cambio, entonces sí va a ser significativo y entonces lo que estás haciendo es pronosticar la tendencia o pronosticar la posible respuesta. Y por último, una de las interrogantes dice, ¿por dónde empezamos? Ya que tienes esos problemas, bueno, ¿cuáles? Voy a jerarquizar las actividades que voy a llevar a cabo, ¿sale? Entonces, este conjunto de interrogantes me va a permitir a que yo lleve a cabo ese diagnóstico. Ese diagnóstico me va a llevar a que pueda yo darle solución a la problemática, porque de una manera profunda y sistematizada, pues estoy conociendo la problemática o el problema. Si yo no tengo, ojo, si yo no tengo un buen diagnóstico, es cuando nos ocurre el hecho de que, ¿qué cree, Miss? Que las estrategias que yo empleé, pues resulta que ya lo saben hacer. Quiere decir que tu diagnóstico pues no está bien efectuado. Entonces ahí, pues, ¿qué tienes que hacer? Cambiar de tema, cambiar de nivel, pero pues estás ahí modificando tu diseño. Entonces es ahí donde radica la importancia de ese diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, consta de un conjunto de pasos. El primero, pues debo de colocar el contexto del centro educativo o el contexto de la institución, para lo cual pues necesito datos preferentes. Los datos generales, por ejemplo, necesito el nombre de la institución, nombre del director, en dónde se encuentra ubicada la institución, cuántos son la matrícula, cuántos son los alumnos a los que atiende, cómo están divididos en grupos, la escuela es una institución privada o es una institución pública, cuántos años de funcionamiento tiene, a qué zona escolar pertenece. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente pues me va a situar en la situación. No es lo mismo, y ustedes bien lo saben, una educación privada a una educación pública. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la primaria de Chiconcuac? La primaria, ya se me olvidó cómo se llama. ¿No era Bueno, Benito Juárez, Miss? sí, la primaria Benito Juárez, exactamente. Bueno, cuando fuimos a esa primaria, es una primaria pública y uno pudiera pensar, ay, es Chiconcuac, hay recurso, entra mucho dinero. Y cuando nosotros llegamos a la primaria, vimos que es una primaria que tiene muchas deficiencias y que hay niños que tienen deficiencias desde lo emocional hasta lo cognitivo. Y entonces, pues yo creo que no solo a mí, sino también a ustedes en un momento determinado, pues los puso o los planteó realmente o los reivindicó sobre realmente lo que es la vocación docente. Que no es nada más estar en una escuela privada, sino que la educación pues va mucho más allá y no es tan solo transmitir conocimiento, sino que también involucra esta parte emocional. Algo muy diferente que no habíamos observado cuando, por ejemplo, íbamos a practicar ahí a la primaria del liceo.
donde las condiciones son totalmente diferentes. Una es privada y la otra es pública. Y ya habíamos trabajado con los mismos niveles o trabajamos con los mismos niveles educativos, pero las condiciones fueron totalmente diferentes. Por eso es necesario conocer todo esto del centro educativo o de la institución. También, si es una institución que está en una zona rural o en una zona urbana, los años de funcionamiento que tienen, eso también es importante, pues para poder conocer las problemáticas que existen. Incluso en la parte del proceso enseñanza-aprendizaje, conocer los docentes, qué tipo de docente tiene, qué perfil, eso ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, el, el diagnóstico institucional en primera parte, pues debo de colocar el contexto de la institución. En un segundo lugar, la historia de esa institución. Uno, pues por qué lleva ese nombre, cómo se fundó, quién fue el primer director, cómo está estructurada la institución, cuáles han sido los directores que han tenido a cargo la institución, qué visión se tenía de la educación, si ha cambiado en la actualidad, cuando inició, cuál era la matrícula de estudiantes para hacer un comparativo con la matrícula actual, la estructura física, los edificios, había aulas o no había aulas, cuántos salones había, cuántos edificios, tenían canchas, patios, en qué condiciones y cuál era la metodología con que se llevaba a cabo en ese entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto con la finalidad de ver la evolución que ha tenido ese centro educativo o esa institución. Para obtener estos datos, a veces es muy complicado. Muy complicado, uno, porque sí hay instituciones que ya tienen su página electrónica, pero pues ahí no viene toda la información. Y número dos, es complicado porque las personas que están a cargo de la institución no nos prestan la información suficiente, porque piensan que uno va a criticarlos, piensan que no es realmente con la idea de ayudar, sino más bien con la idea de perjudicar. ¿Cómo se puede obtener esta información? Pues obviamente contactando con el director, presentándose y explicándole debidamente cuál es la situación o cuál es la problemática y por qué quiere uno resolverlo. Y finalmente hay instituciones, hay directores que se prestan a este cambio o a este desarrollo. Es también importante conocer la historia de la comunidad, o sea, la ubicación geográfica, cómo se fundó y por qué lleva ese nombre la comunidad, la descripción de la población, características de la población. Aquí dentro de características de la población, por ejemplo, es importante saber a qué se dedican las personas de la población, qué tipo de familias son, porque eso nos va a influenciar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si son familias monoparentales, si son familias desintegradas, si son familias en unión libre, no sé, los tipos de familia que existen y también a qué se dedican al comercio, todos son profesionistas en esa comunidad. Esto pues obviamente nos va a influir para conocer cuál es la dinámica en la familia de mis estudiantes. La realidad actual de la institución, bueno, ya vimos el anterior, bueno, ahora en la actualidad, cómo se encuentra la institución con respecto al mobiliario, con respecto a la infraestructura, entre otros. La organización, cómo es el organigrama y cuáles son o la funcionalidad de ese organigrama, el horario tanto de trabajo como de clases,
existe un consejo estudiantil, hay sociedad de padres de familia, hay consejos de maestros, o sea, cómo está organizada la institución. Miss, ¿Sí? una pregunta, ¿todo eso dónde lo dijo que lo íbamos a comentar? Todo esto, ahorita lo van a ver, es un instrumento que se llama guía de observación. Y Ah, entonces, en esa guía ustedes van plasmando todos esos elementos. y eso se va a exponer también en la siguiente clase con las No, diapositivas. no se va a exponer. O sea, Ah, esto nada más te va a servir para que tomes elementos o características de tu tema de estudio, pero esto no se va a exponer tal cual. ok, ¿Sí? gracias, Miss. Sí, Abril. Ok. Es importante conocer la gestión administrativa, o sea, el número de alumnos, tanto por edad, grado, grupo y género, el porcentaje de deserción, la retención escolar, el número de alumnos aprobados y no aprobados por grado, por asignatura, conocer el índice de reprobación, la plantilla de los docentes. Con respecto a la plantilla de los docentes, pues saber su formación académica, sus años de servicio, la matrícula inicial y final, el número de personal docente y no docente, la necesidad o problema de recursos humanos, o sea, si está todas las personas, si tengo secretaria, si hay conserje, si hay persona de la cafetería, etcétera. Existe supervisión interna y externa, o sea, hay alguien que revise el funcionamiento de la institución y si llevan a cabo proyectos productivos, hay proyectos en donde, ok, voy a hacer un invernadero y lo que saquemos del invernadero, lo vamos a vender a no sé qué. Vamos a hacer un vivero, vamos a hacer el reciclaje de no sé qué. Bueno, si existen en la institución ese tipo de proyectos, ¿ok? Si ustedes se fijan, aquí están mencionados varios aspectos y todos esos aspectos es lo que me va a conducir a que conozca yo de una manera profunda a la institución. Los aspectos que definen el centro, pues cuáles son los objetivos de la institución, el contexto en donde está localizada, la salud que presentan mis alumnos, el grado de pobreza, el estado emocional y cultural, factor muy importante, cuál es el perfil de ingreso para que entren en esta institución y cuál es el perfil de egreso con el que salen los alumnos de esta institución, el perfil de los docentes, qué valores éticos y valores morales se enseñan, así como cómo interviene la institución en la transformación de la sociedad. O sea, tiene proyectos que se lleven en la comunidad. ¿Sale? Entonces vamos en el apartado número 7. El apartado número 8 son los aspectos pedagógicos curriculares. Aquí es donde yo voy a ver qué modelo educativo utiliza y a partir de ese modelo educativo, cuál es la metodología que ocupa para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de esa metodología, qué métodos, qué estrategias y qué técnicas ocupa para impartir las clases, así como para saber cuál es la evaluación que están llevando, cómo se llevan a cabo esas evaluaciones y si existen adecuaciones curriculares. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Son las adaptaciones que hacemos a los temas, porque a lo mejor en la institución o en el grupo determinado donde se está haciendo este análisis, existe algún individuo o alguna persona con una barrera de aprendizaje y entonces pues puede que tenga un déficit de atención o alguna discapacidad intelectual, alguna discapacidad motora. Entonces, obviamente, pues para este tipo de personas, ¿qué es lo que tengo que hacer?
pues tengo que buscar la forma de llevarle el conocimiento. Entonces, pues a eso se le llama las adecuaciones curriculares. Bueno, pues entonces esta institución toma en cuenta esas adecuaciones o esos elementos, cómo hace la selección de los contenidos y cómo hace la selección de material didáctico o qué material didáctico ocupa. Si se fijan, este aspecto es el que está más relacionado, obviamente, a el proceso enseñanza-aprendizaje. Hemos visto 8 aspectos para un esquema de diagnóstico situacional. Eh, si ustedes revisan esos 8 aspectos, pues van de lo general hacia lo particular. El aspecto número 9, pues es determinar las fortalezas y las debilidades que existen en la institución. O sea, es un análisis FODA. Aquí lo coloqué en una tablita, bueno, está en una tablita, pero ese análisis FODA se puede hacer en una matriz, o sea, una hoja la divido en 4, en donde pongo fortalezas en la primera división, oportunidades en la segunda, debilidades en la tercera y amenazas en la cuarta división. Y entonces de manera circular estoy o voy a colocar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los individuos. Y entonces aquí en este se concentran cuáles son las fortalezas de los docentes, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo mismo, pero para con los alumnos. Lo mismo, pero para padres de familia. Y así sucesivamente hasta llegar el estilo de enseñanza. Si ustedes observan, este cuadro es un cuadro comparativo en donde pues me va a delimitar todas esas variables y esas variables en donde yo tengo que observar y tengo que detenerme estrictamente. ¿Ok? Eh, Todavía falta partes de el diagnóstico situacional. Hasta el momento vamos en el número 9. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Fíjense bien, ¿cuál es el asunto? Bueno, esto lo debo de tomar cuando yo elijo mi problemática. Ustedes lo hicieron, a lo mejor no lo hicieron tan detalladamente, pero cuando yo les decía, ¿y por qué eliges ese tema? Ah, es que en mis prácticas fui, observé y vi que esto. En ese momento estaban o habían hecho un diagnóstico. Ese diagnóstico no había sido tan sistemático, sin embargo, pues sí lo realizaron. ¿Sale? Es importante, ¿en qué se plasma esto? Bueno, hay un documento que se llama Guía de Observación. Y esa guía de observación que yo les decía, a ver, es que tienes que hacer tu guía, tu cuestionario, tu documento, en donde veas cuál es el CCT de la escuela, la plantilla docente, el número de alumnos por grupo, cuántos grupos, si hay canchas, si no hay canchas, si hay áreas verdes, cómo están las instalaciones, incluso que les decía yo, bueno, pues aquí puedes hacer un croquis de tu institución. Primero vas a hacer un croquis de la localización. Ahora, un croquis de la institución. Y entonces, en ese sentido, pues ahí estás tomando en cuenta ese diagnóstico. ¿Sale? Aunado a este documento, yo como me doy cuenta de las problemáticas específicas de mi tema. Bueno, porque puedo hacer un examen diagnóstico. Ese examen diagnóstico es el que me va a conducir a si realmente existe la problemática. Ese examen diagnóstico ustedes no lo han hecho.
Lo único que aplicaron fueron las encuestas y esas encuestas o entrevistas también son las que me ayudan también a elaborar el diagnóstico, porque a través de las encuestas pues nos damos cuenta de la necesidad que existe en la institución. ¿Sale? ¿Preguntas hasta el momento? Sí, yo tengo una. Sí, Nisa. Todo esto, pues supongo, infiero, que tiene que ir redactado y todo eso en nuestro, ay, se me fue la palabra, en En nuestro su tema de protocolo de investigación. investigación. Sí, Sí, en ese protocolo de investigación no va redactado tal cual, sino que en el marco contextual tomas en cuenta estas características y redactas el marco contextual. que no hemos Igual, redactado. pero allí en el marco contextual sí va en forma de prosa. Ok. Pero hay que hacer una guía de observación detallada. Sí. Y esa guía de observación detallada sí involucra estos elementos nada más para llenar, así como llenar un formato, ¿ok? Que es la guía de observación. Esa guía de observación debe de llevar estos elementos que acabamos de mencionar. Entonces, todos. Madre Entonces, santísima. para que ustedes vayan haciendo esa guía de observación, que va a ser, todavía la siguiente clase vamos a tratar este tema, lo vamos a cerrar, y entonces para la siguiente semana se les va a solicitar esa guía de observación. ¿Ok? Entonces, para que vayan haciendo su formatito. Todavía ni siquiera lo voy a publicar, pero bueno, ya ustedes van sabiendo que en un momento lo van a tener que hacer. Entonces, si quieren ir adelantando ahí por el fin de semana, bueno, sería conveniente. ¿Sale? Recomendación vaga. Claro, simplemente. Ok. Yo tengo una ¿Alguien? pregunta, Miss. Sí, Abril. Bueno, me comentaban que lo vamos a presentar en diapositivas. Sí. Entonces, como, bueno, es como es el trabajo, ¿va a ir muy cargada la diapositiva o le vamos a resumir para explicarlo o cómo? No. Recuerda que tus diapositivas son recursos Ujú. didácticos y te van a De apoyo. ayudar a explicar tu tema. Entonces, tú decides cuántas diapositivas debes de tomar en cuenta lo que sabes del diseño de tu material didáctico y solo te va a ayudar a dar tu explicación. Vas a tener 10 minutos para tu explicación. Y Y sobre el empezamos el documento, día viernes. sí, sobre el documento Miss Word también se va a subir en la carpeta Drive, ¿verdad? No, ¿No se nada puede, no? de eso, nada de eso. Ah, Cuando ok. yo les diga que suban, ¿sale? Ok. Sí, Miss. Mira, yo Bien, tengo una duda. sí, Tere. Por ejemplo, ya ve que yo ya había aplicado mi batería pedagógica. Ay, Tere, sí. Meto las gráficas en las diapo o ya no. No, nada de eso, Ah, bueno. ¿sale? Ay, Tere, pues es que también se te va la nave. Ok, fíjense, el día de hoy va a haber una actividad. Esa actividad la voy a publicar ahí en Academics. Les pido que publiquen o suban en Academics y también suban a la carpeta del Drive. Las dos se están evaluando, ¿sale? Hay más o menos como a la 1:00 de la tarde ya les estaré subiendo la actividad. ¿Sale? Vale, voy a pasar, me queda un minutito. Voy a pasar lista rapidito. Estrella. Presente. Montserrat. Brenda Laura. Presente. Andrea Liliana. Presente. Diana Angélica. Presente. Melissa. Presente. Teresa. Presente. Jennifer. Miguel Presente. Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Denny. Presente. Nisa. Presente. Carolina. Presente. Karen. Presente. Areli.